El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías que el propósito de Jesús siempre ha sido que sus seguidores puedan entender una lección a través de enseñanzas sencillas y que sean conocidas para ellos? El estilo de Jesús es uno de fácil manejo y también de entendimiento, y en esta ocasión hace referencia a los objetos materiales y al trabajo que se invierte como elementos de historias para dar a conocer el reino de Dios. En la lección de hoy nos ofrece una historia que cobra vida de acuerdo con los intereses y valores de sus discípulos. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 22 titulada El tesoro escondido. Y estaremos dando lectura a los últimos versículos del capítulo número 13, los cuales son los versículos 44 al versículo 52. Y el versículo a memorizar se encuentra en el capítulo 13, versículo 52, donde dice: Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y queremos cubrir en este día 3 objetivos. El primero, entender que el reino de Cristo es el gran tesoro que Dios ha regalado a la humanidad. Número 2, valorar los tesoros como la inversión que son en la existencia de los seres humanos. Y número 3, establecer como algo valioso todos los recuerdos que contribuyen en la formación de nuestras vidas. Y hay 2 palabras para aprender en este día su significado, y es tesoro, y es esa riqueza material o simbólica que se estima de alto valor y se presenta ante los demás como posesión gratificante que se guarda con cuidado. Y número 2, la palabra perla, y es una joya apreciada que se produce en una sustancia irritante que se encuentra entre la concha y la cáscara de algunas ostras. Estas crecen cada vez que el molusco segrega, carbonato de calcio dentro de la ostra, y en los proverbios se habla en repetidas veces de las perlas, lo cual indica que los hebreos así las conocían. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si vamos al texto bíblico y buscamos, el mismo en el capítulo número 13 de Mateo, y estaremos dando lectura a los versículos 44 al 52, y estaré dando lectura a la versión impresa en nuestra revista Reina Valera revisada. Así que damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y las apartarán a los malos entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les preguntó: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y damos gracias al Señor en esta hermosa oportunidad por su palabra que ha sido leída. Señor, en esta hermosa oportunidad queremos darte gracias, Señor, oh Dios mío,
por esta palabra que ha sido leída en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que te glorifiques de una manera hermosa y que esta palabra, Señor, cale dentro de nuestros corazones y allí, Señor, tú siembres esas semillas para que dé buen fruto. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, nos encontramos ya en el cierre de esta segunda unidad titulada Jesús proclama el reino de Dios. Y hemos estado trabajando por las pasadas semanas el capítulo 13, mire, literal, completo. Y hemos estado trabajando diferentes parábolas que Jesús les presenta en un momento al pueblo, pero en otros momentos en privado a los discípulos. Y en total podemos hallar aproximadamente 7 parábolas de Jesús a sus discípulos, pero también a los que estaban presentes al pueblo, que están allí, miren, redactadas en este capítulo número 13. Y hoy vamos a trabajar esas últimas 3 parábolas. La primera, el tesoro escondido. La segunda, la perla del gran precio. Y la tercera, acerca de la red. Y cuando nosotros vamos al texto bíblico, nos damos cuenta, mis amados hermanos, lo siguiente, especialmente en estos versículos 44 al 46. Esas primeras 2 parábolas que vemos ahí, la del tesoro y la de la perla. Y vemos entonces que cuando Jesús está comunicando esta parábola, lo está haciendo de frente a sus discípulos en privado. Ya Jesús no está en el pueblo, en el público en general. Está con sus discípulos hablando, explicándole, ¿verdad? Empezó explicándole la parábola de la cizaña que estuvimos trabajando la clase pasada. Y ahora entonces comienza a presentarles estas 2 parábolas adicionales. Y vemos entonces que Jesús quiere hacer este énfasis. Y el énfasis que quiere hacer es, mis amados hermanos, es la respuesta humana a lo que Dios está haciendo. Porque ciertamente Dios está haciendo grandes cosas en la humanidad. Y hay una respuesta por parte de cada uno de nosotros. Y vemos entonces que hay un tesoro que está enterrado. Y alguien puede decir, bueno, ¿puede significar esto que la actividad de Dios, pastor, está escondida y debe ser descubierta? Bueno, podemos decir que en ocasiones nuestro Dios actúa de una manera que no nos damos cuenta. Hay cosas que Dios hace, mis amados hermanos, que nosotros no tenemos ni la más mínima idea de que Dios está actuando. Simplemente sabemos que Dios está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Miren, no sabemos, pero sabemos que Dios está haciendo grandes cosas. De la misma manera lo vemos, ¿verdad?, a través de la historia de la salvación. Esta historia de la salvación nos muestra que Dios estuvo trabajando por el bienestar de la humanidad y ese plan majestuoso se representa a través de ¿quién? Miren, a través de la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se inserta en nuestra humanidad en este tiempo para darnos salvación a cada uno de nosotros. Y miren, dentro de esa actividad vemos en estas 2 parábolas, número 1, una perla. Y era una perla que tenía un valor inmenso, era invaluable, era, miren, cara, era una perla de gran valor. Y esa perla debía ser buscada para poder ser encontrada. Y vemos entonces que también nos encontramos con un tesoro. Y ese tesoro está siendo descubierto. Pero miren, de manera accidental, a diferencia de la parábola de la perla, que la perla había una intención de buscarla, pero en la parábola del tesoro escondido, miren, fue accidental, se encontró en medio de un campo. Y fíjense, me encantan mucho estas 2 parábolas porque el énfasis que ambas tienen, fíjense, no está en el hallazgo del tesoro o de la perla, sino en la respuesta que se da una vez es descubierto este tesoro y esta perla. Miren, cuando usted lee, vemos que es una respuesta abrumadora. Cuando usted lee la del tesoro escondido, dice que vendió todo lo que tenía y compró aquel campo donde estaba el tesoro. Y de igual manera vemos que en la perla del gran precio dice, y vendió todo lo que tenía y la
compró. Miren qué cosa más impresionante. La respuesta de qué? De aquel que está buscando. No sé si usted le hace memoria a ese texto del buen samaritano, donde está este hombre preguntándole a Jesús qué tenía que hacer, ¿verdad?, para heredar el reino de los cielos. Y Jesús comienza hablándole esta hermosa experiencia, esta parábola del buen samaritano. Y en un momento Jesús le dice: ve tú y haz lo mismo. Mira, vende todo lo que tienes y haz tú lo mismo. Y es muy parecido esa respuesta de Jesús a lo que está trayendo aquí. Y cuando analizamos esto con calma, nos damos cuenta de que la respuesta del ser humano ante el hallazgo de algo tan hermoso, que podemos verlo quizá como el Evangelio de Dios o el reino de Dios, miren, es una respuesta que requiere que nosotros lo entreguemos todo. Demos el todo. Miren, no se trata de ser un cristiano a medias. Se trata de una respuesta total a nuestro Señor. De igual manera, podemos tomar esta parábola y darle, miren, vamos a decirlo así, un virazón. Pongamos ahora que aquel que está buscando, miren, es Dios. Y encontró en cada uno de nosotros un gran tesoro. Y por cuanto encontró un gran tesoro, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, somos valiosos. Y de igual manera, el reino de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un gran tesoro. Y me gusta presentarlo de esta manera porque, fíjense, en ocasiones podemos malinterpretar estas parábolas y alguien puede decir que está hablando acerca del engaño, de las riquezas, y puede ser, miren, que se emplee una enseñanza literal que no es lo que se quiere traer aquí. Y lo que el Señor quiere enseñarnos es, mis queridos hermanos, es que el reino de Dios es algo hermoso, valioso. El Evangelio de Dios es valioso. Y miren, cuando Dios lo da, ¿saben qué? Es un don. Y como es un don, es gratis. Usted no tiene que pagar nada por él. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio en la cruz de el Calvario. Y me encantan mucho estas dos parábolas porque, mis amados hermanos, nos hablan acerca de lo que es el Evangelio de Dios, lo que es el reino de Dios, que es un reino valioso, que es importante. Y me encanta mucho porque requiere de cada uno de nosotros y requiere de una respuesta. Miren, una respuesta a ese don misericordioso de la participación en el gobierno de Dios. Y usted sabe cómo debe ser esa participación de usted y mía a este gobierno del reino de Dios. Miren, debe ser total. Total, total, total. Cuando nuestros ojos fueron abiertos para ver lo que Dios está haciendo en Jesús, miren, nuestra respuesta debe ser un compromiso de todo nuestro corazón, un compromiso con toda nuestra fe. Es una obediencia total a nuestro Dios. Responder así como respondieron estos que encontraron este gran tesoro. ¿Qué les parece? Si vamos a los versículos 47 al 50. Aquí vemos entonces una parábola y es la parábola de la red. Y aquí como que el asunto cambia un poco porque en estas parábolas que acabamos de estudiar del tesoro escondido y la perla de gran precio es un tesoro que se está buscando. Pero aquí entonces vemos que habla acerca de una red que es echada en el mar
que recoge toda clase de peces y una vez está llena, dicen que la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Y dice el texto, así será el fin del siglo, saldrán a los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y con respecto a esta parábola de la red, hay un debate entre los eruditos y los teólogos, ¿verdad?, que debaten si Mateo estaba considerando esta parábola como una alegoría sobre el mundo o sobre la iglesia. O sea, ¿Mateo estaba hablando acerca del mundo o estaba hablando acerca de la iglesia? Nosotros entendemos que lo que Mateo estaba hablando era acerca de la iglesia, es lo más probable. Y obviamente, cuando usted lee esta parábola de la red, hace una clara referencia a una parábola que Jesús trajo en ese capítulo 13 y que estudiamos en unas clases pasadas, y es acerca de la parábola de la cizaña, donde esa semilla que es mala de la cizaña se añade en un campo que estaba sembrado con buena semilla, pero que tenían que dejar que ambas crecieran juntas y que cuando dieran el fruto, ahí entonces se separaban. Aquí vemos que los peces se separan una vez son todos recogidos por estas redes. Y los que son retirados son aquellos peces que no son buenos. Y fíjense, vemos también que aquí se habla acerca de que son echadas a un lado. Y cuando usted escucha esto en este capítulo 13, donde Mateo presenta nuevamente este asunto, esta vez ahora con la parábola de la red, anteriormente lo está trayendo, ¿verdad?, con la parábola del trigo y la cizaña, vemos que Mateo en este capítulo 13 trae este asunto en dos ocasiones. Por lo tanto, esto significa, mis queridos hermanos, que había una gran preocupación por parte de Mateo. ¿Y cuál era esa preocupación de Mateo? Bien, la preocupación de Mateo estaba en ese estado que se encontraba la iglesia. ¿Y en qué estado se encontraba? Usted dirá, pastor. Bueno, había un estado mixto, vamos a decirlo así, donde habían cristianos buenos como cristianos no tan buenos. Y cuando decimos no tan buenos, estamos hablando de cristianos no comprometidos, que no estaban dando buen fruto. Y fíjense, la intención de estos versículos no es asegurar a los buenos cristianos su salvación, ¿verdad? Como algo predestinado, como un buen pez, sino advertirnos que cada uno de nosotros tenemos que, miren, perseverar en hacer lo que Jesús nos enseña. Y algo que tenemos que entender es que no se requiere de los seguidores de Jesús un servicio de labios, sino una fe vivida. Fíjense, voy a volver a repetirlo. No se requiere de los seguidores de Jesús un servicio de labios, sino de una fe vivida. Y para Mateo esto era importante. Y para nosotros en el día de hoy, para la iglesia en el día de hoy, es importante que entendamos que Jesús nos está requiriendo una fe viva, una fe que la podamos vivir, una fe que dé a conocer lo que Cristo ha hecho en nosotros. Se trata del testimonio, más allá de los labios, de lo que podamos expresar, es lo que podemos nosotros vivir y enseñar a los demás. Por eso es que Mateo está, miren, bien interesado en presentarles a esta comunidad que está leyendo, porque acuérdense que lo dijimos al principio, Mateo, vemos que está haciendo unos énfasis y está siendo escrito para una comunidad judía, y para Mateo era importante que los judíos entendieran que no se trata de lo que dijéramos con los labios, sino con lo que estaban viviendo, porque estaba encontrando una incongruencia. Por eso es que Jesús era, en el Mateo vemos a este Jesús que está siendo bien intencional cuando le habla a los sacerdotes, cuando le habla a los escribas, cuando le habla a los fariseos y le habla a las personas. Jesús
especialmente aquellos que conocían acerca de la palabra, está siendo bien intencional en sus comentarios porque los tenía que confrontar. De la misma manera que Dios nos confronta a cada creyente. ¿Cuál es la fe que estamos viviendo? Porque a la larga de la postre, mis queridos hermanos, somos reflejo y somos testimonio del reino de Dios. Usted y yo somos embajadores. Vayamos a estos últimos dos versículos, versículos 51 al 52, porque pienso que hacen de alguna manera énfasis a lo que acabamos de mencionar. Ciertamente Mateo proporciona en esta colección de parábolas unos finales. Y vemos que este final no se encuentra ni en Marcos ni en Lucas. Solamente lo vemos aquí en Mateo. Y lo primero que reafirma es la declaración que se encuentra en el versículo 11 del capítulo 13 de Mateo, donde lo voy a leer, dice: y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más allá, dice, no les es dado. Así que a nosotros se nos ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Y los discípulos aquí representan a los creyentes cristianos. Sí, a usted y a mí. Para que las parábolas funcionen. ¿Verdad? Las parábolas funcionan porque nos están revelando lo que Dios está haciendo. Pero tenemos que entender algo, mis amados hermanos. Las parábolas se convierten en grandes ventanas y no en puertas cerradas. Son ventanas abiertas que nos permiten entender el reino de los cielos. Y por eso es importante que usted y yo podamos, mis queridos hermanos, conocer el Evangelio, vivirlo, que lo podamos entender para que lo podamos compartir a los demás. Porque una vez nosotros entendemos nuestra fe, se nos hace más fácil poder comunicarla a las demás personas. Y vemos que el versículo número 52 nos presenta podemos decir como una similitud, y habla acerca de este escriba cristiano como cabeza de una familia. Dice que saca de su sala un tesoro, y ese tesoro contiene cosas nuevas y tiene cosas viejas. Miren, algunas personas cuestionan esta identificación de este escriba, ¿verdad? Insistiendo en que la caracterización de la actividad del jefe de familia dice es que es tan artificial que debe considerarse más bien como una simple alegoría de lo que hace el escriba. Pero la realidad no es así. Mateo está utilizando esta designación como una persona que es instruida en las escrituras, en la tradición, ¿verdad? Y por eso es que vemos que trabaja cosas nuevas y cosas viejas. Y la realidad es que para Mateo era importante que aquellos que escucharan, este pueblo judío que estaba escuchando, pudieran entender que estas cosas nuevas que estaban compartiendo, ¿verdad? Eran realmente aplicaciones a las viejas tradiciones acerca de Jesús, ¿verdad? Como se hace, ¿verdad? En ejemplo, en la parábola de la oveja perdida, en el capítulo 18, los versículos 10 al 14. Pero parece un poco más probable que cuando hace referencia a lo nuevo, ¿verdad?, se refiere a esas tradiciones cristianas y viejas cuando hablamos de las escrituras de Israel. Para Mateo, el escriba cristiano es este exégeta erudito que transmite tradiciones, ¿verdad? Incluyendo las parábolas, ¿verdad? Que es capaz de interpretar la Biblia a toda la comunidad cristiana. Y usted dirá, ¿y por qué entonces Mateo concluye todo este discurso del capítulo 13 hablando de esta importancia de la comprensión de los cristianos, ¿verdad? En general, ¿verdad? Con una referencia a los escribas, que ciertamente es un pequeño grupo dentro de la iglesia. Bueno, los cristianos ordinarios, Mateo quiere presentar que tienen acceso directo a los misterios del reino de los cielos, mediados a través de las parábolas y otras enseñanzas de Jesús. Pero, escuche bien, requieren la ayuda
de teólogos que puedan ayudarlos a apropiarse de la sabiduría de aquellas escrituras hebreas para su comprensión de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Nótese que Mateo lo que está haciendo es invirtiendo lo que parece ser el orden natural viejo y nuevo y enfatiza lo nuevo, ¿verdad? Y es natural que los cristianos den prioridad al Nuevo Testamento y su testimonio directo de Jesús, pero el escriba de Mateo, sin embargo, es siempre consciente de la importancia del Antiguo Testamento. Y lo está haciendo para aquellos que tratan al Antiguo Testamento como algo superfluo, ¿verdad? Que necesitan... Que no es muy importante, pero estas personas necesitan recordar que lo que Dios estaba haciendo en Jesús era una continuación de la gran historia que comenzó allá en el Génesis con la creación. Y la realidad es que Mateo quiere dejarle saber a esta comunidad que es importante que entendamos que la historia de Jesús es continuidad de aquella historia encontrada en el Antiguo Testamento. Mis queridos hermanos, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración? Y le pedimos al Señor que así nos ayude para que cada día podamos vivir más de lleno el Evangelio del reino de los cielos. Dios amado, te damos gracias por los recursos que recibimos en la vida. Gracias por las enseñanzas, por los principios y los valores que nos forman e instruyen de manera correcta y adecuada para la convivencia integral. Agradecemos el tesoro de la salvación y la eternidad que provee nuevo sentido y horizonte a la vida. Gracias por ser nuestro mayor tesoro y proveer de paz en Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos así estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.